Muy buenas tardes. Permítanme nuevamente ingresar en vuestras inquietudes desde la única trinchera en la que puedo permitirme hablar. Hoy vamos a hablar sobre continuar con nuestras exposiciones, referente primero a las elecciones son una farsa. Ahora hablaremos de cómo o por qué nosotros debemos liberarnos de la idea de que las elecciones en todo caso son algo que nos va a permitir a nosotros ser algo más, hacer algo más. Entonces, trabajaremos sobre este tema. Nos encontramos participando de una pantomima electoral de la democracia, mirando sin perturbarnos la forma sutil en que día a día el ejército de apátridas del Congreso festina nuestros recursos y construye las bases sólidas de la impunidad, beneficios, normas y leyes destinadas a favorecer a una laya de delincuentes en el gobierno y empresas en ejercicio. No olvidemos que tenemos 204 años de existencia como república, que ha sido manejada por élites cuyas políticas de saqueo, corrupción y marginación repercuten estos años con mayor fuerza, porque los tentáculos de la neocolonia crecen continuamente. Y a nosotros, los peruanos, la ceguera mental no nos deja ver el horizonte, como señala Saramago en su obra Entre la ceguera y la lucidez. En un país donde la coyuntura social se impone en el horizonte, pensar en el largo plazo en sí mismo es un acto de liderazgo. Al pensar y sentir el Perú dentro de los acontecimientos que marcan el presente, debemos asumir nuestros propios errores, así como es deber y derecho nuestro responsabilizar a las personas y organizaciones del manejo de la cosa pública y sus consecuencias. Para mirar el horizonte y no inmolarnos en la repugnante red que ha tejido la democracia falaz, se hace necesario despertar y despojarnos de nuestra mentalidad hipócrita, individualista, que nos alucina en el poder con capacidad de abordar y solucionar los problemas del país sin equipos, sin planes y sin una convivencia fáctica con el poder de turno. Lo inteligente, lo revolucionario, es abrazarnos a la verdad desnuda que nos golpea como sociedad y luchar organizados por un cambio estructural que gire el sentido de la democracia y las instituciones, así como los poderes del Estado, hacia el bienestar de las mayorías. Conforme manifesté en mi exposición anterior, las elecciones por per se no van a solucionar el caos producto de un Estado colapsado que no sabe dónde va.
Situémonos en el mundo, sabiendo que los acontecimientos mundiales con un Estado sionista que son pretexto de destruir al movimiento Hamas ha lanzado una ofensiva de guerra contra una población desarmada como la Palestina, definiendo esta en una masacre de lesa humanidad, sin que las marchas multitudinarias organizadas en Europa, Estados Unidos y otros, así como la intervención tardía de organismos internacionales y países, sirva de algo. El exterminio que ahora grafica cuadros de hambre e inanición por haber cerrado el paso a la provisión de alimentos para una población que huye y se perpetúa en los escombros del exterminio. Y como si esto fuera poco, Israel, el territorio estratégico occidental de dominio en el Medio Oriente, bombardea a Irán con la excusa de que este país accede a la fabricación de bombas nucleares. Esto nos ha puesto frente a un nuevo foco de guerra, que en algunos analistas señalan como el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que definirá la vigencia del poder unipolar, razón por la cual Estados Unidos también bombardea a Irán, sobre pretexto de terminar igualmente con la bomba nuclear que puede fabricar Irán. En la práctica, este acontecimiento definirá la vigencia del poder unipolar de Estados Unidos, que para no perder la costumbre bombardea Irán, quizá con la esperanza de que los acontecimientos le confirmen que sigue siendo el amo del mundo, o ya es un hecho la alternancia y el advenimiento de un mundo multipolar, decisiones y hechos que afectarán el desenvolvimiento social, económico y político de nuestro país. Van 2 siglos en los que andamos como un barco a la deriva, sujetos a la voluntad de las corrientes hegemónicas de turno, entretenidos en el juego de la democracia, sabiendo que los resultados no nos llevarán a horizontes de igualdad y justicia. Estamos participando, discutiendo, mirando, sintiendo la crisis profunda de la democracia global, enredados en las redes de la democracia en el Perú, disputándonos un escaño en el poder, sin la más mínima capacidad de construir una visión de país desde abajo. Dentro, lógicamente, de la realidad geopolítica, geoeconómica y geoestrategia. Asistimos impávidos a esta pugna entre las instituciones del Estado, la que nos promete reponer a una fiscal a todas luces corrupta, con el grado de doctor fraguado. En consecuencia, debemos preguntarnos para qué quieren volver a ponerla. Creo que la respuesta la han dado los medios y la tenemos cada uno de nosotros. El Perú no maneja ni tiene una política internacional, de tal manera que frente a la geopolítica mundial no es más que un títere que se mueve en función de intereses ajenos. Por lo tanto, es indispensable planificar el futuro en función de nuestra geoeconomía, de nuestra geoestrategia y geopolítica, teniendo presente el carácter mundial de esta, que es dinámico. Nosotros debemos aprender a mirar retrospectivamente para respondernos en forma sincera
¿Qué hemos conseguido? Han desfilado decenas de partidos políticos hoy convertidos en grupos empresariales haciendo política. Hemos tentado con líderes blancos, mestizos, japoneses, cholitos. También por generaciones estuvimos esperanzados en el boom del guano, en el caucho, en el algodón, en las minas, en el cobre, en el chorreo del crecimiento del PBI. ¿Y qué tenemos ahora? La respuesta la tiene cada uno de nosotros. Sin embargo, es necesario recapitular qué rol cumplimos. Nos hemos convertido en esclavos del mercado, de la supremacía capitalista y de la democracia. En suma, somos indiferentes a 9 millones de personas en el Perú, que representan aproximadamente un tercio de la población, que sufren hambre, y 1.8 millones de personas que viven en la miseria. Estamos registrando 43% de niños con anemia y 13.7% de niños en estado de desnutrición. Esto es que para el futuro nosotros estamos garantizando una población con 56.7% de nivel cognitivo más bajo. Quizá esto le convenga a los depredadores. Somos condescendientes con un 75% de población que no tiene empleo fijo, así como con un 75% de jóvenes que no encuentran empleo, de jóvenes que han terminado la universidad, que no encuentran empleo. Y nos preguntamos, ¿por qué quieren irse los jóvenes? Tenemos una infraestructura de salud y educación absolutamente colapsada. Somos indiferentes frente al sicariato político, económico y delincuencial, frente a la rotación continua de mafias en el gobierno, frente al poder transnacional, frente al saqueo de nuestros recursos. Pregunto a quienes me escuchan si en el tiempo de vida que tienen han participado directa o indirectamente en las decisiones que ha tomado el gobierno. Eso no es cierto, que incluso los referendos, que se supone son una herramienta de consulta al pueblo, cuyos resultados se respeta, son manipulados y vulnerados por el mismo poder que los convocó. Eso no es cierto, que las decisiones que se toman respecto a nuestros recursos naturales lo hacen sin previa consulta, sin tener en cuenta en qué forma afectan en la salud y el desarrollo regional, local o comunal. Preguntémonos nomás qué ha pasado últimamente en las concesiones que quisieron otorgar o están otorgadas ya, concesiones mineras dentro del perímetro de las líneas de Nazca. Eso no es cierto, que los más de 200.000 muertos en la pandemia son consecuencia de que los gobiernos que dicen nos representan pauperizaron los centros de salud, aun cuando el PBI crecía, y que actualmente no hacemos responsables de estas muertes a nadie. Eso no es cierto, que la mayoría de los hospitales, incluidos los del Seguro Social, se encuentran en estado de colapso, de tal manera
que una cita para tratarnos o ser intervenidos lleva meses y muchas veces años. ¿Es o no cierto que los delincuentes rotan en los poderes públicos sin ir muy lejos? Veamos el caso de la señora Benavides, el de los cuellos blancos, el de la Molinelli y de tantos otros. ¿Es o no cierto que no nos dejan ejercer nuestro derecho constituyente y a cambio nos combaten con fuerzas represivas, balas y gases? ¿Es o no cierto que el Congreso no nos representa y más bien emite leyes que consolidan su poder y el de las mafias, revocando el resultado de la unicameralidad? Pues bien, lo concreto es que nosotros hemos ejercido y ejercemos el rol de esclavos. El Estado y las fuerzas militares y policiales, el rol de facilitadores. Los amos están acá, bancos, empresas transnacionales y mafias. Revertir este estado de cosas significa dar la vuelta a la tuerca, o como dicen el dicho, dar la vuelta a la tortilla, y entender que nosotros somos los amos, que el Estado está a nuestro servicio, y él debe ejercer su rol como gestor. Liberarnos significa entender el presente, observar el pasado y mirar el futuro para despojarnos del miedo, del dogmatismo, para construir y transformar el país en función de nuestra realidad, del bienestar de las mayorías, sabiendo que no se trata de llegar al poder carente de ideas, equipos y herramientas de cambio. No se trata de oponerse al poder, sino de marcar los límites del poder, los límites al mercado, los límites a las empresas privadas, en función a objetivos nacionales de la geopolítica, de la geoeconomía, de la geoestrategia nuestra. No se trata en consecuencia de desaparecer el mercado, la empresa privada, ni mucho menos de imponer ideologías. Se trata de consolidar instituciones e implementar vía una nueva constitución que contenga reglas de juego claras, que construya un nuevo Estado soberano, pluricultural, con una democracia colectiva en la que realmente todos los peruanos nos representemos. Liberarnos significa entender e interpretar los acontecimientos del presente que nos muestran la desnudez del Estado, la corrupción generalizada en los poderes del Estado, la extorsión ejercida por la delincuencia común articulada a la policía, el hambre, el desempleo, los servicios en ruinas y la política ejercida como un instrumento para hacerse ricos. Es en estas condiciones que se asoma para una amplia mayoría la esperanza de que las elecciones del 2026 cambiarán este panorama. Tal vez con la idea que la esperanza es lo último que se pierde. Seamos sensatos, analicemos, debatamos el presente que proyecta el futuro electoral. Yo haría una pregunta: si estamos representados en estos grupos de poder, donde aparece Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Esperanza, Cooperación Popular, FREPAV, Partido Popular Cristiano, etc. Y también aparece el APRA, Acción Popular, Nuevo Perú, Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú. Y otros que aparecen como una lluvia
Abra Nación, Avanza País, Batalla Perú, Demócratas Unidos, Demócratas Verdes, etcétera, que hacen un total de 46 grupos políticos. Tenemos pues 39,5% de grupos que ya han estado, ya han participado en las elecciones anteriores, han participado en el gobierno y que nos han dejado. La otra pregunta sería, ¿se siente usted representado por César Acuña, por Keiko Fujimori, por Fernando Olivera, por Johnny Lescano, por Francisco Díaz Canseco, por Ricardo Belmo? ¿Por quién se siente representado? Se siente representado tal vez por Jorge del Castillo, por Germán Garrido, por Alfredo Barrenechea, o por Vicente Alanoca, o por Julio Castro, o por George Forsyth, o tal vez por algunos que advienen, como Alfonso López Chao o Phillips Butter, al cual le están haciendo mucha propaganda, o Sosimo Cárdenas, etcétera. ¿Por cuál de ellos se siente representado? Cada uno de nosotros, además, tenemos conocimiento que muchos de ellos rotaron de institución en institución, rotación que se da por corrupción, que les obligó a salir de una de ellas e ingresar en otras para camuflarse. Yo les pregunto, ¿será correcto y válido dispersarnos entre la lucha por la prevalencia de las ideologías asumidas que la mayoría de los votantes no entienden, o el hechizo de una oratoria bella, o el rostro de los candidatos? ¿O es necesario por hoy construir y concentrar nuestra lucha desde la verdad y la divergencia, desde abajo, desde los pueblos, desde el hambre y la indignación, desde el lenguaje y la mirada de las mayorías? Es necesario construir un movimiento unitario que responda a objetivos nacionales de corto, mediano y largo plazo. En suma, construir el poder con la fuerza de las masas, que es la única fuerza que nos puede llevar a un poder singular, a un poder para cambiar el país. Dicho esto, creando las condiciones para que el liderazgo natural de los pueblos aflore la vanguardia política de una democracia colectiva y un país de todas las sangres, con libertad, justicia y soberanía. ¿Será correcto y válido perdernos en la búsqueda de líderes que compitan en el proceso electoral? Nos presentaremos con A, B o C candidatos, unos herederos de los aymaras, otros surgidos de los claustros universitarios, otros que se dicen marxistas o izquierdistas, otros de heredades y prácticas de corrupción, sicariato político, otros emanados de la extrema derecha, o también otros que emanan de fortunas de procedencia desconocida y la manipulación de decretos y leyes a su favor, todos dejando de lado que no hay garantía y limpieza en este proceso electoral, en el que cada uno de nosotros entiende, ve y siente que las autoridades del gobierno han colocado en las instituciones las personas claves que garanticen su continuidad, el manejo de sus intereses y de las mafias en los poderes del Estado. Sin olvidar, lógico es, lo que pasó con Castillo, que es un precedente nefasto que se puede repetir. Que en nuestra historia patria en Perú, los congresistas con una aprobación de 3% han articulado
y modificado la Constitución para garantizar su presencia y continuidad en los órganos de gobierno. Que para ganar el poder, solo con el uso de los medios tradicionales o el esfuerzo de los intranscendentes grupos políticos o el origen de los candidatos determinarán el giro del sistema, más aún teniendo en cuenta que las corporaciones digitales controlan los mensajes que deben llegar y orientar a la población, y que los poderes fácticos utilizarán o pondrán en práctica la FED para inmovilizar políticamente a presidentes electos que no nazcan con el poder del pueblo. Entiendo y me gustaría estar equivocada o compartir con ustedes la esperanza del cambio vía un proceso electoral simple. Aún sabiendo que lo expuesto no es compartido por todos, me veo en la obligación revolucionaria de advertirles que la convergencia pactada por liderazgos opacos de la denominada izquierda no es suficiente. Necesitamos refundar la República, cambiar las estructuras políticas, sociales y económicas, teniendo como horizonte un proyecto nacional de largo plazo, conociendo que la exigua soberanía que tenemos y la razón nos obligará a que los cambios que se produzcan en forma gradual y en la medida en que la geopolítica mundial nos los permita. El pueblo nos muestra que cada acto en todo el territorio, el coraje, la indignación contra la dictadura, la represión, la muerte, la corrupción y la injusticia, la usurpación, marchas y bloqueos en los que ha participado a costa de su propia vida, sin conducción política oportuna y ética. Lo lógico, lo razonable, es construir desde abajo, desde los pueblos, el camino de la liberación y el poder. Por ello, el periodo electoral debe servirnos para articular la alianza con los pueblos, reconstruir y urdir lo político y social desde abajo, asociarse a las comunidades. La impotencia contra el despojo, la corrupción, la injusticia, la desigualdad, el sicariato ya existe. Es el eje central que moviliza la indignación legítima que recorre el pueblo. Lo que falta es conducción política, entendiendo por un liderazgo ético, con norte, compromiso real con el pueblo. No para que nos sigan, sino para construir con ellos el largo y difícil camino a la liberación. Una vez más, repito, que sin la fuerza de un pueblo organizado, de un pueblo con norte, no podremos cambiar el sentido de la democracia, de la justicia y de la libertad en nuestro país. Para terminar, quiero compartir con ustedes un pensamiento. La lucha con y desde el pueblo es la raíz profunda que enciende el fuego y la luz para construir el poder y los cimientos de cambios sustantivos, que no solo sean himnos de esperanza, sino la plasmación del bienestar y soberanía nacionales. Perdónenme una vez más por alterar vuestra tranquilidad, perdónenme por hacer que realmente mediten en estas palabras
o discrepen conmigo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy buenas noches.